Venezuela no agrede a nadie, pero no acepta amenazas de agresión de nadie tampoco. Estamos serenos, firmes, tranquilos, trabajando y de pie. Venezuela está de pie. Jamás se humillará Venezuela ante nadie, menos frente a un imperio. Jamás se arrodillará frente a nadie. Nunca en la vida humillación, nunca de rodillas. Este jueves fue instalada, además se desarrolló durante todo el día, la plenaria extraordinaria del 5º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cuál fue el motivo, la razón que en esta oportunidad convocó al Partido Socialista Unido de Venezuela? La defensa de la patria, de la soberanía, la defensa integral de la nación. En ese espacio, por supuesto, se trazaron estrategias importantes desde la mirada política, pero que también tiende a expandirse hacia el territorio. En ese contexto que está viviendo el país, donde hay un asedio político, económico, comunicacional, el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela se ha convertido en ese espacio de reflexión y acción frente a esa escalada de agresiones sin precedentes por parte del gobierno de Estados Unidos, que busca socavar la soberanía de un pueblo humilde y resistente, pero además trabajador, siempre con sueños y esperanza. Por eso queremos mirar de cara a lo que hemos ya comentado, hacer un repaso rápidamente por esas agresiones a las cuales ha estado sometido el pueblo venezolano desde que llegó la Revolución Bolivariana, pero también en los últimos 10 años ha venido recrudeciéndose. Ya he mencionado algunos elementos. Vamos a mirar inmediato algunos datos que también nos permiten ubicarnos en tiempo y espacio de este 2025. Pero fíjense, allí tenemos entonces, ya ustedes lo ven en pantalla, el 22 de enero, el gobierno de Donald Trump designó como terrorista a una banda delincuencial por nombre Tren de Aragua. Lo paradójico de ese pronunciamiento es que para entonces ya esta banda había sido desmantelada. Luego, el 21 de febrero, se da un decreto de políticas de inversión de América para también, pues, entonces catalogar a Venezuela como un adversario extranjero. Avanza y llegamos al mes de marzo, y es el 15 de ese mes cuando entonces Donald Trump saca de los archivos más viejos que tiene en Estados Unidos una ley llamada como Enemigos Extranjeros de 1798, aplicándosela a Venezuela y en específico a migrantes venezolanos que estaban en Estados Unidos detenidos por las autoridades de migración y que fueron secuestrados y llevados bajo ese argumento de Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 a una cárcel en El Salvador. ¿Lo recuerdan? Es parte de lo que ha sido esa agenda permanente de agresión de Estados Unidos. Luego avanzamos y entonces nos encontramos con el 24 de marzo, donde se emite una orden ejecutiva colocando nuevamente a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. ¿Les suena eso también? Que además tampoco es nuevo, porque para 2015, con el decreto Obama, a Venezuela se le calificó como una amenaza inusual y extraordinaria. Y en esta oportunidad, Donald Trump nuevamente retoma eso con una orden ejecutiva. Llegamos al mes de agosto, y dentro de las acciones que se han venido dando también en el marco de la defensa integral de la nación y de la seguridad ciudadana, el 7 de agosto se desarticula el atentado con bombas en la Plaza de Venezuela, donde resultaron detenidas 16 personas. El 9 de agosto se da entonces una incautación en Maturín, Monagas, de 54.000 unidades de cargas huecas, entre otros artefactos, y 8 personas detenidas hasta el momento. Luego, el 14 de agosto, se realiza otra incautación en Anzoátegui de más de 1.500 kilos de explosivos. El 19 de agosto se hace otra incautación más
en El Hatillo, en el estado Miranda, donde el material que fue encontrado allí se le consideró como un arsenal de guerra, además con un alto poder de fuego. Así lo calificó el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, el capitán Diosdado Cabello. Vean ustedes rápidamente lo que se ha vivido solamente en este 2025, pero ya les decía yo, arrancando, que han sido 26 años bajo asedio. Desde que llegó la Revolución Bolivariana, el imperio norteamericano no ha cesado en sus agresiones. Otra de las agresiones que se han dado y que hoy está más vigente son esas acusaciones falsas que se han dado en contra del presidente Nicolás Maduro Moros. Y justamente para el 8 de agosto, la Corte del Distrito Sur de Nueva York duplicó lo que ellos le llaman la recompensa por la cabeza del presidente Nicolás Maduro de $50 millones. Eso sería para quienes den información que conduzcan al arresto del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Acusaciones que, como ya hemos comentado, son falsas porque lo califican de ser uno de los mayores traficantes de drogas del mundo. Jefe del desmantelado Tren de Aragua. Jefe del inexistente Cartel de los Soles. Son las matrices que han generado y con las que ellos buscan justificar una posible intervención, pero que siempre ha estado latente, como ya lo decía, desde que llegó la Revolución Bolivariana, solo que en estos últimos meses ha arreciado. Ahora bien, se ha realizado un despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Y el de New York Times decía precisamente otro dato que es importante que comentemos, y es que el presidente Trump firmó en secreto en una directiva ordenando al Pentágono utilizar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos designados como terroristas. Y según el Pentágono, se han desplegado 8 buques de guerra, una decena de aeronaves de vigilancia, un submarino nuclear, 7.000 efectivos militares en el Caribe y 10 aviones cazas F-35 en Puerto Rico como parte del supuesto operativo antinarcótico. Por supuesto, hemos tenido ya espacios diferentes donde se ha venido desmontando esta falsa narrativa. Es parte entonces de la agenda que nos convoca hoy en este programa, pero sobre todo ubicándonos en las acciones contundentes que se vienen dando en nuestro país. Por ejemplo, hoy con ese 5º Congreso o esta plenaria extraordinaria del 5º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a hacer una pausa necesaria. Al regreso seguiremos conversando sobre este tema con nuestros invitados especiales. Estarán acompañándonos por parte de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, de su dirección nacional, Mario Castillo, y también tendremos a la diputada Blanca Cao, quien forma parte y es miembro integrante de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos con más de este programa especial. Somos paso desde el punto de vista estadístico casi que insignificante, despreciable, porque aquí combatimos al narcotráfico. No es por causa de combatir el narcotráfico, no. No es así. La realidad es que los ataques contra Venezuela tienen que ver que tenemos petróleo, tienen que ver que tenemos oro, que tenemos gas. Tiene que ver con que hay riqueza que más temprano que tarde el imperialismo va a querer. Recuerden el año 2017, agosto del 2017. Declararon abiertamente la administración estadounidense que había que invadir a Venezuela para apoderarse de las riquezas nuestras. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Estamos de vuelta totalmente en vivo desde el Estudio 4 de Venezolana de Televisión. Como ya les decía en la primera parte, no estaré sola en este programa especial donde estamos hablando, donde ya desde el principio hemos hablado de lo que ha sido esta plenaria extraordinaria del 5º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, y por eso me acompañan ambos miembros de la dirección, por un lado de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Mario Castillo, y
miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Blanca Ecao. Buenas noches, bienvenidos a este programa especial. Gracias. De inmediato conocer, ya hay tareas, este congreso ha culminado exitosamente. Bueno, por decirlo de alguna manera, culminó la plenaria, pero el trabajo continúa. De eso vamos a conversar y comentar un poco porque se viene una jornada el fin de semana y nos gustaría también conocer algunos detalles que ya puedan estar manejando de lo que será ese trabajo en los territorios. Pero por ahora comenzaríamos con usted, diputada Blanca Ecao, que también es diputada, bueno, también tiene otras responsabilidades y por supuesto en momentos como este, donde nuevamente la patria se ve amenazada por las pretensiones injerencistas, imperialistas de Estados Unidos, y digo nuevamente porque ya hemos hecho un repaso, lo hacía en la primera parte de algunas de las agresiones durante este año, pero desde que llegó la Revolución Bolivariana ellos no han cesado en sus planes de socavar la soberanía y la independencia del pueblo venezolano. Y entonces de allí mirar cómo desde este Congreso, que se hizo justamente en el marco de la defensa de la patria, cuáles son esas tareas que se vienen ahora. Bueno, nosotros estamos en el marco de nuestro Congreso extraordinario, en esta plenaria, donde tuvimos la presencia de delegados y además de compañeros y compañeras internacionales que estuvieron acá, de nuestros alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, y compañeros y compañeras del Gran Polo Patriótico también que estuvieron en esta jornada. Una jornada que tuvo como dos temas fundamentales y uno tenía que ver con la organización, el funcionamiento de nuestro partido en función de esta etapa donde estamos desarrollando luego de todas estas victorias que hemos concedido durante este año y en el marco de lo que fue la aprobación de esas 7 transformaciones que nos permiten profundizar la democracia verdadera, la democracia participativa, protagónica, pero ahora en medio de una fase compleja, que es cómo garantizar la paz, la vida, el funcionamiento, la gobernabilidad desde nuestro esquema, que es el autogobierno, el sistema de gobierno que garantice el protagonismo del pueblo en los territorios. Es la democracia en este momento en el mundo que garantiza verdaderamente la participación popular, directa, revolucionaria. Es para nosotros una premisa fundamental. Lo que estamos desarrollando en nuestros consejos comunales, en comunas, tanto en lo territorial como en lo sectorial. Pero además el otro tema tiene que ver justamente cómo nos preparamos para esta etapa compleja de garantizar la defensa en medio de lo que es cómo se ha planteado esta agresión por parte del gobierno imperialista de los Estados Unidos. Y aquí yo quiero decir claramente, la única forma de que cualquier organismo vivo preserve su existencia es que se defienda. Todo cuerpo tiene un sistema inmunológico. Si usted no tiene un sistema inmunológico fuerte, una gripe se lo lleva. Así que la existencia misma del cuerpo social, de una nación o cualquier organismo que viva es tener un sistema de defensa. Y eso es lo que nosotros estamos afinando. La defensa de la vida, de la paz, de la soberanía y de la existencia misma de nuestra patria. Es una tarea de los venezolanos y las venezolanas, pero es un compromiso de toda nuestra América, porque esta agresión es una agresión contra América Latina y el Caribe. Es una agresión contra los pueblos del mundo, lo estamos viendo. ¿Por qué se ve de esa manera? Un imperialismo desesperado. El modelo hegemónico unipolar quedó desplomado. Eso es evidente. Han tenido desplazamientos tanto en el terreno económico como en el terreno político y hasta en el terreno militar. Así que ante el hecho de que hayan emergido nuevas potencias y que surge ya casi que de manera irreversible el mundo multipolar y pluricéntrico, ese hegemón imperialista sediento de energía, sobre todo, necesita ocupar nuestra América. Y esto no es una pretensión que se nos ocurrió ahorita en los chavistas. Eso está desde la carta fundacional de lo que fue esa república naciente en el norte. Los padres fundadores de Estados Unidos, desde Adams, Jefferson, Monroe, se planteaban tragarse una por una las repúblicas nacientes del sur. ¿Qué se los impidió?
que el ejército libertador que se formó en esta parte del sur del continente fue tan poderoso, tan grande, que liberó 5 naciones, que además expulsó al Imperio Español, pero sobre todo que dejó sembrado en el corazón y en la conciencia de los pueblos las repúblicas. Esas repúblicas existen, no se las pudieron tragar. Ellos no venían ni siquiera a colonizar, lo dicen textualmente, ocupar. Necesitamos que España no sea tan débil para que tengamos el tiempo suficiente de crecer y ocupar, es decir, exterminar población y hacer el genocidio que hicieron en el norte contra los pueblos originarios. Lo harían desde toda la barbarie, lamentablemente, que ha sido como parte de la cultura de la plutocracia que terminó gobernando Estados Unidos contra el resto de los pueblos. Así que es evidente cuando vemos el genocidio en Palestina, la masacre, el exterminio, pero en este momento hay 56 escenarios de guerra abierta, casi que como en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién le interesa la guerra? Los que venden armas. ¿Y quiénes son de los más grandes traficantes de armas de este mundo? Están justamente en las mismas corporaciones que son también quienes están vinculados al tráfico de drogas. Trafican armas, trafican drogas y explotan la energía a partir del robo y el saqueo a otros países, como han hecho en Irak, como hicieron en Libia. Así que es un modelo inviable, el capitalismo neoliberal en su fase imperialista más brutal, que solo puede traer muerte y que la humanidad está enfrentando. Así que nosotros, como digo, no solamente desde Venezuela, sino desde nuestra América, lo hemos logrado detenerlo. Desde el proceso emancipador de independencia y la gesta heroica bolivariana hasta haber derrotado el ALCA, que era otra vez el mismo plan, desde la Patagonia Argentina hasta el Río Bravo, porque lo que querían era desde Alaska hasta las Malvinas controlar Ártico, Antártico, Pacífico y Atlántico, controlando espacio aéreo, espacio marítimo y terrestre. Una locura. ¿Cómo hubiese el mundo podido salir adelante y plantearse ese mundo multipolar si en el año 2000 en Quebec, en Canadá, no se hubiese levantado la mano de Hugo Chávez y hubiese dicho Venezuela tiene reservas, nosotros no vamos a firmar esa ALCA porque hay un pueblo que debe ser escuchado, hay obreros, trabajadores, movimientos sociales que están haciendo protestas, barricadas en torno a esta cumbre? En 5 años, en Mar de Plata, el ALCA se fue al carajo. Ya no era Chávez solo, ya estaba Kirchner, ya estaba Tabaré, ya estaba Lula, estaban los pueblos en la calle. Hemos dado 20 años de batalla en contra de esa imposición y estamos hoy en medio de la desesperación de ese imperio decadente ante lo que es la amenaza del mafioso. Ahora sí, del matón de barrios. Ahora llego y te pongo misiles y pongo un submarino nuclear y ya, es la locura extrema. ¿Cómo hace uno ante la barbarie? Defenderse. Defenderse primero desde la conciencia. Y eso es lo que yo digo, el sistema inmunológico. Porque quien no tiene capacidad de defensa, se lo llevan. Este tipo de modelos barbáricos solo se imponen cuando los pueblos se arrodillan o cuando hay traidores que los vendan. Pero cuando los pueblos están organizados, conscientes, tienen conciencia de ser, de existencia, somos un pueblo. Aquí no es un conjunto de gente que vive en un territorio, aquí somos un pueblo con una historia, con un presente y sobre todo con un futuro que nos los hemos trazado juntos y juntas. Y precisamente hablando de futuro, es bueno que conversemos o incorporemos en la conversación a Mario, porque es una juventud que hoy también recibe formación, entrenamiento, no solamente desde lo ideológico, sino también preparándose para un posible escenario de lucha armada. Y me gustaría tocar ese tema contigo precisamente, Mario, porque vienes de esa primera corte de comando, de combate, llamada Darío Vivas, en honor a Darío Vivas, que recientemente pues, recibió una formación y un entrenamiento, y me gustaría conocer la experiencia en el marco de la defensa de la patria. ¿Cómo llegó Mario a ese espacio y cómo sale de allí, entendiendo qué? Bueno, primeramente agradecerle a nuestro alto mando político, a nuestro capitán Diosdado, a nuestro presidente Nicolás Maduro, porque sin duda alguna nos preparan cada día más. Somos una generación que ha tenido ese privilegio histórico de, primero,
aprender, formarnos y tener grandes referentes para la lucha. Tener grandes ejemplos que nos inspiran, que nos motivan, que todos los días nos dan ese aliento para seguir adelante y para amar la patria. Tenemos esa referencia allí presente todos los días y que nos llevan a estar, por ejemplo, 19 días en un campamento, en un periodo de campo hermosísimo, donde aprendimos a valorar inclusive las cosas sencillas de la vida, donde aprendimos nosotros desde armar, desarmar un fusil, desde aprender a manipular inclusive hasta explosivos. Creo que fue un periodo donde la formación, el conocimiento, la preparación fue bastante ardua, de mucha exigencia, pero que quiero destacar que en principio cada día que pasamos en ese campamento amamos más a nuestra patria, a nuestra revolución y bueno, la lucha que nosotros venimos dando, que sin duda alguna es un faro de luz en el mundo, en la oscuridad, en las tinieblas, frente a esa barbarie, frente a ese imperio que está en decadencia, que todos los días se convierte en una especie de explosivo más volátil y más peligroso para la humanidad entera, y que bueno, hoy en medio de todas esas reacciones que está generando en su decadencia, por supuesto se convierte en más peligroso y nos amenazan. En este momento nosotros estamos desarrollando un congreso donde tenemos no solamente barcos, sino inclusive un submarino nuclear, cosa que ellos han querido justificar, todo ese despliegue, todo ese asedio contra la patria, supuestamente bajo la lucha contra las drogas. Y nosotros sabemos y estamos bien claros, esta es una juventud que se prepara porque sabe que ellos están en búsqueda de nuestras reservas de petróleo, están en búsqueda de nuestros recursos y están en búsqueda también de posicionarse en un país que tiene una ubicación estratégica para Latinoamérica y para el mundo. Ellos entienden que Venezuela es una amenaza también, desde el punto de vista moral, ético, desde esa referencia que puede darle a otros países para que sigan nuestro ejemplo, se sumen a hacer un cambio, a poder garantizar un nuevo mundo, a poder garantizar que la humanidad tome otro sistema, que no es el sistema que favorece a las oligarquías, que favorece a los más ricos, sino que le da inclusión y le da oportunidades a todos por igual. Creo que de allí nosotros partimos como juventud y bueno, podemos decir que esta es una juventud que está lista, que está preparada y que además lo mueve un profundo amor a la patria, para defenderla, para preservarla y para no dejarnos quitar lo que tanto nuestros libertadores como ahora las generaciones más recientes, el comandante Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro, han logrado para nosotros y para nuestros hijos. Precisamente en el marco de la defensa de la patria y de cómo se ha venido haciendo toda esta preparación en todos los sectores de la población, porque bueno, mencionábamos a la juventud, aprovechando que Mario está acá y nos acompaña y nos puede comentar la experiencia, pero hoy también en el Congreso, en la plenaria, el presidente hablaba de 3 elementos importantes a los que se debe asumir desde ya y bueno, tomando pues allí la vanguardia del Partido Socialista Unido de Venezuela en lo que es la defensa integral de la nación, la resistencia activa contra el adversario y la ofensiva permanente. ¿Cómo se traduce eso en el contexto que está viviendo el país? Nosotros hemos estado, primero, convocando al alistamiento. Y esto es muy importante porque mucha de esta operación que se ha hecho de amenaza y de despliegue militar ha pretendido desmoralizar, ha pretendido atemorizar y dividir, que se fracturara la República desde adentro, porque para ellos el objetivo casi nunca es entrar, sino que hayan traidores que vendan, es decir, como que si la Sayona hubiese llegado al poder, eso era el punto focal para poder ellos generar la acción de guerra. Cuando hay gobiernos que se mantienen firmes, leales, y en nuestro caso tenemos el privilegio de tener un presidente valiente, pero además es un presidente muy sabio, que no ha caído en ninguna provocación, que ha buscado el diálogo por encima de todo, que ha buscado mecanismos como ante las guarimbas terroristas, plantearse un proceso constituyente y lograr la paz de manera inmediata. Es decir, hemos
enfrentado todas las estrategias que pretendieron generar una guerra de perros dentro del país, una división dentro de nuestro país, o esta quinta columna que abriera el escenario para una intervención directa de ellos con esta operación que habrían facilitado los sectores de la ultraderecha. Pero todo eso ha quedado derrotado, por eso digo, entran a su fase barbárica. ¿Qué nos toca? Primero, que ha sido esta convocatoria a la que la gente vino y se sumó, y hasta sectores que fueron opositores o que siguen siendo, teniendo posiciones distintas al gobierno, se han ido a alistar en la defensa de la patria. Pero nos tenemos que alistar y nos tenemos que entrenar, que es lo que los compañeros han hecho, porque todos debemos saber cuáles son nuestras tareas. Debemos alistarnos, entrenarnos, prepararnos, organizarnos para saber cuál es nuestro papel. Y una de las cosas fundamentales en esto es que haga lo que haga cualquiera de estos bárbaros que lamentablemente pretenden imponer al mundo a partir de la fuerza su hegemonía, que ya no es, que ya se cayó, nosotros vamos a seguir gobernando como pueblo, demostrando que tenemos la capacidad de enfrentar las dificultades juntos. No vamos a permitir de ninguna manera que se paralice ni la educación, ni la salud, ni la vivienda, ni los servicios, ni nada de los procesos productivos. Cualquier situación que se presente, debemos estar preparados y preparadas para enfrentarla y para garantizar la vida en nuestro país. Pero además debemos, sí, estar en contraofensiva o en ofensiva permanente, porque no nos vamos a poner contra las cuerdas, porque cada espacio lo vamos a recuperar y vamos a avanzar. Pero además estamos en una ofensiva internacional por la verdad, porque Venezuela no se va a quedar callada y Venezuela no está sola. Los pueblos del mundo, pero particularmente América Latina, que tenemos este 2026, 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá. Lo que está haciendo ese imperialismo decadente es que 600 millones de latinoamericanos nos unamos en una ofensiva radical en contra de un modelo que ya es inviable. No podemos permitir hegemones, no podemos permitir dictaduras imperiales, y nosotros estamos en resistencia permanente y en ofensiva también para garantizar el avance de la paz y de la vida. Este fin de semana se viene una jornada, ya lo anunciaba el presidente Nicolás Maduro Moros en la intervención que tuvo en la clausura de esta plenaria extraordinaria del Congreso, del quinto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿De qué va esa jornada? ¿Cómo lo está mirando desde ya la juventud? Vamos a las bases de nuestro partido, a conversar, a dialogar, a escuchar. Creo que el presidente ha sido bastante acertado de que vayamos a escuchar la opinión de cada uno de nuestros militantes, porque esto es un congreso que está en un momento histórico de nuestra patria, donde estamos bajo asedio, donde estamos bajo ataque, y que cualquier decisión debe ser, por supuesto, consultada. Y allí, ya lo dice el refrán, ¿no? En la multitud de consejeros está la sabiduría, y eso es lo que está buscando el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás está rodeando, como siempre, de nuestro pueblo, de nuestro partido y de ese gran movimiento que nosotros tenemos, en nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, en las bases de nuestro partido. Y bueno, allí la discusión, el debate, por supuesto, la consulta permanente, y desde allí nosotros vamos a llevar todas estas propuestas al próximo encuentro que ya ha sido convocado, de una vez permanente. Próximamente, la semana que viene, estaremos llevando cada una de esas propuestas que recojamos en las bases del partido a una nueva plenaria del Congreso, donde se van a estar discutiendo cada una de esas propuestas. Creo que bastante acertado, y por supuesto eso va a generar que se escuchen todos los sectores, todos los movimientos, todas las comunidades, todas las calles de nuestro país, y va a generar, por supuesto, una toma de decisión asertiva y una posición firme frente a todo este asedio, frente a todo este entramado que se tiene en contra de nuestro país. Usted ha dicho, diputada, algo importante y tiene que ver con la organización del pueblo, pero además con la unión. Esto como un elemento fundamental de la defensa de la patria. Y rescato ese comentario que usted hacía porque hemos visto escenarios como Libia, Siria,
en el mismo Haití, donde hoy día mercenarios hacen de las suyas por la misma intervención estadounidense que se ha dado en ese país, en Haití. Y uno pudiera mirarlo desde sus pueblos. ¿Será que en esos espacios el pueblo no tuvo la suficiente conciencia, la suficiente unidad como la que hoy se fortalece en Venezuela? Bueno, la verdad es que contra Haití el imperialismo hizo un daño tremendo y logró sembrar lo que es su objetivo. A nosotros nos están acusando para justificar su agresión y la locura de ese despliegue militar de que estamos vinculados al narcotráfico. Y bueno, ya hemos dicho y seguimos diciendo que en este informe de Naciones Unidas, pero lo sabe el mundo entero, que el porcentaje fundamental, 87% del tráfico de droga es por el Pacífico, y Venezuela no tiene costa pacífica, Venezuela tiene costa atlántica y Caribe. Y bueno, además, en todo este informe 2025 de la ONU, se nos dice Venezuela no posee ningún tipo de cultivo, no desarrolla cultivo de droga, no procesa, no produce, no hay industria de la droga, pero tampoco trafica, porque el 5% que pudiera tener como tránsito Venezuela es el país que más golpes al narcotráfico ha dado. Venezuela ha logrado incautaciones de más de 56.000 toneladas, ha logrado neutralizar más de 400 vuelos del narcotráfico. Bueno, nuestra política, después de sacar a la DEA, ha demostrado que efectivamente se puede enfrentar al narcotráfico. Y en Venezuela particularmente, esos grupos han estado vinculados a la ultraderecha. Eran los financistas de las guarimbas, eran los financistas de este personaje criminal y asesino que anda todavía pidiendo invasiones contra nuestro país. Ese grupo, hay una foto, pero que se hizo muy viral, que es la del señor Guaidó con los del Rastrojo, este grupo narco paramilitar colombiano que custodiaron todo lo que fue el movimiento de este personaje entre Venezuela y Colombia. Entonces, efectivamente ellos, esa derecha vinculada a Estados Unidos, está financiada por el narcotráfico, que en Venezuela operaban con acciones terroristas, con el financiamiento de las guarimbas y además con el intento de colocar explosivos y todo esto. Nosotros los hemos enfrentado, los hemos derrotado y hoy más que nunca están aislados. Entonces, ¿qué es lo que pretendía, por ejemplo, Estados Unidos con el ALCA, el Área de Libre Comercio que logramos derrotar? Era el ALCA y el Plan Colombia, donde están los cultivos más importantes de droga de todo el continente, donde hay 9 bases militares que lo custodian. Ellos son promotores, siembran las organizaciones delincuenciales, son los que suministran las armas, son los que articulan los carteles. Y esa relación desde Pablo Escobar hasta Uribe, con todo el sistema que tiene Estados Unidos a través de la DEA de control del narcotráfico, es evidente, es público, es comunicacional. Así que una estrategia para penetrar los países, para controlar los países y para hacer inviable los gobiernos es penetrar a través de la delincuencia, del crimen organizado, del tráfico de armas, del tráfico de drogas. Y si no, mire Ecuador. Ecuador era uno de los países más pacíficos durante la Revolución Ciudadana que dirigía Rafael Correa de toda la región. El avance económico, todo. ¿Y ahora qué es? El epicentro del narcotráfico, porque pusieron a un presidente narcotraficante vinculado a Estados Unidos. La operación que han hecho contra Haití es una cosa brutal, sembrada por los Estados Unidos, financiada por los Estados Unidos. En el último magnicidio estaban marines norteamericanos y paramilitares colombianos en la operación del asesinato. Han hecho de todo para desestabilizar Haití. Haití es un pueblo valiente, Haití es un pueblo productivo, Haití es un pueblo que sembró la independencia en este continente y al que nosotros como venezolanos le debemos mucho. Así que lo que hay contra Haití es un plan profundamente racista, tremendamente criminal, de penetración y de siembra de violencia para destruir al pueblo haitiano. Pero esa operación es la que pretenden con todo el continente. Y por eso siembran presidentes
como Noboa, o dan golpes de estados como el que le dieron a Pedro Castillo, o intentan hacer todo lo que están haciendo para imponer un régimen igual en Bolivia. Entonces, no es que los pueblos no han luchado, hay lucha. Lo que no, lamentablemente, lo que no se han consolidado son revoluciones que sean capaces de adaptarse a los distintos momentos y, como nosotros hoy, asumir la lucha armada para defender la patria. Que no es la lucha armada como que vamos ahora cuando éramos izquierda, desde la montaña. No, es en todos los lugares de la República, porque cada espacio de la República lo vamos a defender. Lo vamos a defender para defender la escuela, la salud, la alimentación y la vida de la patria. Esta no es una decisión producto de que se nos antoja, es que la defensa pasa por distintos niveles y hemos hecho todo para mantener el diálogo y la paz. Vamos a seguir defendiendo la paz, pero quienes están del otro lado están intentando romper todo mecanismo de diálogo e irse a la locura de pasar por encima del marco jurídico internacional, de los organismos multilaterales, de las normas mínimas de convivencia. Y ante eso, lo único que pueden hacer los pueblos, no solo Venezuela, es prepararse para la defensa. Ya tenemos que ir cerrando, lamentablemente, el programa, se nos agotó el tiempo, sin embargo no quiero despedirlos sin que puedan enviar ese mensaje al pueblo venezolano, a quienes hasta ahora nos están sintonizando, porque lamentablemente en las redes sociales se presta para generar zozobra, incertidumbre y sobre todo tergiversar cualquier información oficial que se dé, sobre todo en el marco de estos ejercicios que se están haciendo y el fortalecimiento de la defensa integral de la nación. ¿Qué decirle, Mario, a la juventud de Venezuela sobre lo que estamos hoy viviendo? Y por supuesto, entendiendo esa premisa del presidente cuando hace el llamado a tener nervios de acero. Bueno, si algo ha prometido el presidente Nicolás Maduro y ha venido garantizando con trabajo y con esfuerzo de todo un pueblo, es que en Venezuela va a haber futuro para todos los jóvenes y para todo nuestro pueblo. Creo que allí está el compromiso de todos y de todas, que podamos hacer esta patria próspera, que podamos salir cada día adelante a desarrollarla, y eso no lo va a frenar ningún imperio, eso no lo va a frenar ningunos deseos de convertir a nuestro país en una colonia. Nosotros estamos no solamente decididos a ser libres, sino también estamos decididos a construir nuestro futuro aquí, a hacerlo en paz. Y esa paz, si tenemos que defenderla por vía de las armas, lo vamos a hacer. Pero nosotros vamos a estabilizar, nosotros vamos a seguir desarrollando nuestro país. Creo que debemos tener nervios de acero, como nos dice el presidente, calma y cordura, movilización permanente. Creo que en la unión nacional está nuestra mayor respuesta al imperio. Mientras nos vean unidos, mientras nos vean consolidados, una patria entera rechazando todos los intentos de desestabilizar nuestro país, ellos cada día van a tener que tenerle más respeto a nuestra patria. Nosotros somos esa generación que tiene que hacer respetar a nuestro país. Y lo hacemos a través de la conciencia, lo hacemos a través del amor y lo hacemos a través de las armas en el caso que nos toque. Pero si hay un mensaje es a tener mucha calma, mucha cordura, mucha paciencia, a estar preparados. Creo que eso es fundamental y por supuesto a tener confianza en nuestro presidente Nicolás Maduro, que ha demostrado ser un líder extraordinario en momentos difíciles, en momentos donde otros quizás fuesen tirados la toalla, y está el presidente Nicolás Maduro demostrando que la patria ni se vende, ni se negocia, ni nuestros principios van a ser negociables, sino más bien vamos nosotros firmes con nuestros valores, vamos nosotros firmes con nuestros principios éticos, morales y también a defender nuestra patria. Rápidamente, no quiero perder la oportunidad de que el pueblo la escuche. Bueno, primero gracias por permitirnos conversar. Y el mensaje es, lo que nos mueve a los venezolanos y a las venezolanas es el amor. Y lo que estamos defendiendo es la patria, porque el que no tiene patria no tiene nada. Es un paria, lo expulsan. Veamos lo que están haciendo contra los migrantes. Es el horror de cuando uno pierde eso y tenemos patria, patria para siempre, decía el comandante Chávez y el padre Bolívar. El padre Bolívar, tenemos nuestro
el bien más preciado, nuestra independencia. Quien no es independiente es esclavo. Quien es esclavo, pues no tiene la posibilidad de decidir nada sobre su destino. Tenemos patria, somos un país soberano, libre, independiente y decidimos juntos y juntas nuestro destino. No podemos hipotecarlo a que una potencia que está en decadencia. ¿Cuántos jóvenes mueren anualmente por fentanilo en Estados Unidos? Que se produce en Estados Unidos, que no viene de la coca que está en Colombia, que viene de los opiáceos que ellos traen y traían desde Afganistán. Es un negocio matar jóvenes, es un negocio la violencia. ¿Cuántos jóvenes, niños mueren por el uso de armas en Estados Unidos? Es una sociedad en decadencia, lamentablemente. Nosotros queremos tender la mano más bien al pueblo de los Estados Unidos, decirle al pueblo de Estados Unidos se puede vivir con armonía, en paz y sin generar guerras en el mundo. Se puede vivir con dignidad. Hoy hay 40 millones de pobres en Estados Unidos, 40 millones de pobres, pero además se está generando una crisis no solo económica, que es uno de los países más endeudados del planeta Tierra, a pesar de robar a medio planeta, sino que tienen una crisis espiritual, moral y ética. Y esa barbarie pretende tocar a nuestra América. Solo unidos, organizados y conscientes, con la fuerza del amor. Y la fuerza del amor nos permite defender la patria con todo, con la vida si es necesario, porque es la única posibilidad que tenemos de vivir en paz y con dignidad. Ya durante muchos años nuestra América fue esclavizada, nuestra América fue diezmada y hemos logrado, tenemos 200 años construyendo repúblicas, no las vamos a perder ahora. No le vamos a dejar a nuestros hijos un país destruido por el interés de un imperio de sembrar narcotráfico, violencia, droga y muerte para saquearnos. Tenemos algo precioso, la conciencia. Sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y vamos al porvenir, a la paz y a la vida, pero para eso defender la patria. Hoy más que nunca tenemos patria y pase lo que pase, seguiremos teniéndola. Y al frente de esa patria, un hombre valiente, honesto, un hombre que nunca, nunca nos dejará solo, que es el presidente Nicolás Maduro. Y nosotros tampoco a él, porque todos somos Chávez. Chávez es parte fundamental de esta historia y Nicolás es su hijo. Un hijo que ha cumplido con lealtad su legado. Gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por la sintonía, por haber estado atentos a este programa especial. Recuerden que luego será publicado en nuestras plataformas en redes sociales, en YouTube, también estará en Dailymotion para quienes no pudieron disfrutar completamente de este espacio. Me despido como siempre agradeciéndoles y por supuesto como siempre lo hago y hoy más que nunca lo digo con mucha firmeza, con libertad, amor y convicción. Hasta una próxima oportunidad.